Pero dicen los priistas, no pudimos abordar el tema del 2% de alimentos y medicinas porque está contenido en el Mario, 154 de nuestros estatutos, pues actualicen sus estatutos. Lo que es increíble, ¿no? es que la clase política, sí, empezando por el PRI a la cabeza, sí, que lo tiene hasta en sus estatutos, se niegue incluso a discutir la posibilidad de un impuesto que la evidencia mundial muestra que es el impuesto que va imponiéndose como el necesario, como el moderno, como el importante. Es increíble que no puedan ni siquiera discutir el asunto. Así es. Yo le tienen ni terror, siquiera abordarlo, sí. Y le tienen terror al PRD y al PG porque saben que si ellos jalan con el PAN y con el gobierno, el PG se sube al ring y dice, estos son los que aumentaron los impuestos. Pero el PG no tiene más de 20, 25. Bueno, tan disminuido no sé, pero no es una mayoría. La gente en México, cuando se le explica, cuando se discute, cuando se tiene uno la paciencia de ir a discutir con la gente escucha, entiende, responde también. Lo que pasa es que tenemos una clase política que le tiene terror a ir a explicarle a la gente lo que quiere hacer. Héctor lo dice muy claramente, las encuestas que salieron después del 2% mostraban un enorme apoyo, pero el presidente Calderón, por alguna extraña razón, promovió eso durante una semana, y luego pues le sacateó lo que sea, le cerrajó, no sé. Dinero como venga, de donde venga. De donde venga, pues ya vino poco dinero, y con un descrédito político serio para el gobierno y para el PAN. Y sin ningún compromiso del gobierno de en qué lo va a gastar. No, nunca dijeron. Levy me comentó una cosa, Héctor, no sé si lo habíamos platicado. Incluso el 2%, si ves el decreto que se envió, no iba etiquetado. El 2% para la pobreza iba etiquetado en el discurso del presidente Calderón, no en la ley de ingresos, que es la que es ley. En el presupuesto de egresos, aunque le etiquetes, no es vinculante, porque no es una ley, porque solo lo aprueba la Cámara. En ingresos, que es donde tenía que ir etiquetada, no iba. Y es que Levy es malo. Es muy malo Levy porque conoce los dos lados, egresos y ingresos, y sí los cachó en el truco. Bueno, podríamos platicar las 4:30 del programa con don Héctor Aguilar Camín, con don Jorge Castañeda, y pues repasar este ensayo que, como decía al principio de este espacio, o de esta entrevista, perdón, pues no tiene desperdicio, que vale la pena que todo México se entere y lo estudie con mucho detenimiento. Pero bueno, pues abordar otros poquitos temas en 12 minutos que tenemos. Con base en el resultado de las últimas elecciones, el PRI salió de Los Pinos, pero les pregunto a ustedes si creen que haya salido del alma de México. El México estable y en paz, así haya sido antidemocrático y con poca igualdad y justicia como sigue siendo, se construyó sobre los códigos, sobre los cánones establecidos por el priismo, que bueno, pues sigue siendo toda una cultura buena o mala. Necesariamente, tendrá o deberá regresar el PRI a Los Pinos en el 2012. A ver, don Héctor Aguilar. Pues a lo mejor, ¿no? Es que dicen que solo la gente de izquierda puede hacer en el gobierno las reformas de derecha que las sociedades necesitan. A lo mejor el PRI resulta homeopático, ¿verdad? Y es el que puede corregir sus propias herencias. Pero la verdad que sí, el PRI no ha salido del alma de México y de la cultura política de México. Nuestros impulsos, digamos, mayoritarios a la hora de responder a cualquier problema siguen siendo más o menos los que se sembraron en el siglo pasado, durante la época del PRI. Por ahí los mencionamos, todo esto del nacionalismo energético, esto de suponer que el petróleo es como la sangre de la nación, el tema del sindicalismo, el sindicalismo monopólico, burocrático, improductivo de nuestras grandes empresas públicas y de nuestras grandes pirámides de servicios públicos, esto que Jorge acuña muy bien como soberanismo defensivo, ¿no? Esto de que la soberanía mexicana no está sujeta a ninguna negociación, ni incluso si nos conviene enormemente la negociación. Así es. Todas estas restricciones en torno a la tierra, cosa muy importante, ¿no? Las restricciones en torno a la propiedad de la tierra que han hecho nuestros bosques y nuestra agricultura tan poco productiva, en fin, el dirigismo estatal, ¿no?
de que el Estado es el que puede resolver las cosas, y finalmente los vicios terribles, consuetudinarios de la corrupción, del uso de los puestos públicos como patrimonio privado. Todo eso es parte muy viva, muy activa de nuestra cultura política, y es eso. Ese es el mundo del que tenemos que salir. A lo mejor el PRI, como lo inventó, lo puede desinventar. Yo quisiera para el auditorio, pues muchos de los que ustedes señalan en este estudio, en su percepción, dice don Jorge Castañeda y don Héctor Aguilar Camín, entre otras muchas cosas, vale leerlo absolutamente todo, pero dice: México pasó del autoritarismo irresponsable a la democracia improductiva. México es un país al que le sobra pasado y le falta futuro, esto dicen en su ensayo. Les pregunto entonces, ¿se puede descartar que en el ayer, en la esencia de lo que fuimos, esté precisamente la salida de lo que todavía no encontramos? Porque al parecer, con base en esto que ustedes señalan, estamos en un estancamiento anímico y político y necesitamos con urgencia pues una especie de coagular el bienestar de las mayorías. Y por ende también quisiera su respuesta: ¿qué vamos a festejar en este bicentenario, en 100 de la independencia, en 200 de la independencia, en 100 años de la revolución? Y yo agregaría otro: 70 años de expropiación petrolera. Bueno, en teoría habría mucho que festejar, pero creo que vamos a festejar poco, porque entiendo que la mayoría de los proyectos, creo que están detenidos, tanto los arquitectónicos como culturales como políticos. Pero bueno, siempre hay algo que festejar en 202 años, no de vida independiente, porque pues no fue en el 10, sino en el 21, pero en fin, digamos, no empecemos con eso. Yo creo que como país hay mucho que festejar, pero también hay mucho que dejar atrás. Sí. Yo no creo, Oscar Mario, que la solución de los problemas de México y los retos de México estén en el pasado. Sí. Del pasado para el futuro hay poco que rescatar. Hay mucho que recordar, hay mucho que evocar, hay mucho incluso que festejar. Pero pensar que la solución, que aprender es increíble. Yo creo que muy poco que aprender, yo creo que muy poco, o en todo caso para no cometer los mismos errores. Hay que aprender tipo mucho de los errores. Es más bien no de los esa aciertos. lección todavía no nos llega. Ahora, lo que es muy importante es algo que decía Héctor, que quizás es lo que cambia esta relación con el pasado. El México social y electoral de hoy ya no es el del pasado. Hay un electorado mayoritario en México hoy de clase media baja, por lo menos, que ya no es el México rural de antes o el México urbano pobre de antes. Es un país donde el electorado, por lo menos un 60%, es de clase media baja. Tiene teléfono, tiene coche, tiene vivienda, tiene acceso a crédito, tiene obviamente televisión, tiene computadora ya un 25-30%, tiene uso de internet a través de sitios colectivos, la escuela, el café internet, lo que tú quieras. Ya no es el país de antes. Por tanto, buscar en ese antes soluciones para ese sector, no. Lo que sí hay que hacer es movilizar a esa clase media en torno a un programa para sí misma. Y pensamos nosotros que sí se puede. Incluso por eso estamos llamando a los que nos escuchan y los que lean el texto, que nos escriban a nexos.com, hay un blog ahí, que nos